Bueno, inicialmente buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar del yacimiento fósil del Cerrejón, el cual queda ubicado en el departamento de La Guajira. A modo de introducción, el desarrollo de la minería en Colombia forma parte de la estrategia para avanzar y llegar a ser un país como tal, entre comillas, desarrollado. Esta labor genera grandes masas de empleo formal y también informal y pues diversas oportunidades a nivel social para mejorar la economía de la zona. Colombia como tal, al ser el primer productor a nivel latinoamericano de carbón, tiene la necesidad de utilizar y explotar los recursos naturales para intentar volverse, entre comillas, nuevamente desarrollado. Y una de las maneras que tiene para explotar este recurso natural es por medio de la minería. Y una de estas minas, y por cierto, cabe recalcar, una de las más grandes a cielo abierto, es la mina del Cerrejón, la cual queda ubicada en el municipio de La Guajira. También a modo de introducción, los bosques neotropicales son como tal los más diversos a nivel mundial, abarcando territorios desde México hasta la Argentina, abarcan innumerables especies de todos los reinos. ¿Qué pasa? El cómo y el por qué se han generado estos bosques y también la fauna presente en el neotrópico en esta zona es aún un misterio. Aún así, diversos autores como lo son Gaston, Hart, Morris han dado distintas teorías evolutivas a esta cuestión como tal. Eh, la evolución de una especie ocurre a lo largo de escalas del tiempo altas. ¿Sí? Esto lo podemos ver como tal en términos de millones de años. Y por lo tanto, para poder entender los cambios en la diversidad, composición y estructura de los ecosistemas, ¿sí? Y cómo estos se relacionan con cualquier factor abiótico, en el pasado, pues se requieren herramientas que presenten la información de el pasado, ¿sí? Y una de estas herramientas puede ser el registro fósil. Ok, la investigación de los fósiles a nivel neotropical ha sido algo vaga, ha sido muy poco estudiada. No se han visto avances como tal certeros relacionados a este tema, a pesar de que esta reunión sea muy amplia a nivel geográfico. Al asumirse que la falta de fósiles en el neotrópico o como tal el trópico en general se debía principalmente a que la preservación de la materia orgánica era mucho menor a la que se ve en algunas que otras zonas templadas. Sin embargo, el registro fósil del Cerrejón ha demostrado que esta idea es completamente errónea y que esta zona, la preservación fósil, es completamente posible y se puede dar de manera adecuada. Vale, durante la extracción de carbón en esta mina, pues se han realizado diferentes hallazgos paleontológicos bastante curiosos, dentro de los cuales se encuentran fósiles de hojas y en su gran mayoría reptiles. Uno de esos reptiles que encontramos acá es la Titanoboa cerrejosensis, la cual estamos viendo en este momento en la presentación. Es la boa más grande de la cual se conoce como tal existencia hasta el día de hoy. Adicional a eso, se encontró el registro de que existió un bosque tropical hace aproximadamente unos 55 millones de años, de lo cual hablaremos más adelante. El Cerrejón queda ubicado en el departamento de La Guajira, entre los municipios de Albanía, Barracas y Hato Nuevo. Ok, vale. Ya para hablar un poquito más del bosque tropical que tenía el Cerrejón hace aproximadamente 55 millones de años, tenemos que hablar de una época que es el Paleoceno. ¿Ok? Vale. Entonces, los fósiles como tal de Cerrejón constituyen el bosque tropical más antiguo que se conoce hasta el momento en cualquier lugar del mundo. Estos fósiles indican que durante el Paleoceno, hace aproximadamente 55, como les mencioné, o inclusive 60 millones de años, que es la edad de las rocas que se encuentran como tal en el Cerrejón, el bosque era muy productivo y mantenía animales de muy grande tamaño. Como lo son las tortugas, son algunos testudines, algunos cocodrilos, algunos peces y serpientes. El bosque estaba además dominado por, curiosamente, las mismas familias de plantas que dominan el trópico hoy en día, solo que con diversas variaciones morfológicas.
Aunque el bosque fósil encontrado como tal en el Cerrejón es muy similar a los bosques húmedos tropicales modernos, sí, la temperatura y los niveles de CO2 en el cual vivieron no tenían como tal unas condiciones como lo son las actuales. La temperatura a una aproximada de 1,5 grados centígrados al día, eh, y esta era como tal la más alta, y el nivel del CO2 era aproximadamente 50% más alto que los niveles actuales, inclusive con los niveles actuales de la contaminación. El bosque, como ya lo mencioné, era súper hiper mega productivo, lo que podría sugerir que las plantas modernas poseen ya la variedad genética para soportar temperaturas y niveles de CO2 altos, como los que estamos viendo pues en la actualidad. Por eso es que se dice que estas plantas ya tienen una adaptabilidad genética, una memoria genética otorgada anteriormente. Pues aún así, para demostrar esto, hacen falta muchos estudios. Ok, vale, como evidencias fósiles, inicialmente tenemos que la primera evidencia de plantas fósiles en la mina del Cerrejón fue reportada como tal en la década de los 70 a partir de algunos restos de hojas hallados en núcleos de las rocas después de excavaciones mineras. El esfuerzo de recolección y preservación de estas desde entonces se ha incrementado inmensamente durante la década del 2000, con la colección aproximada de 5.000 especímenes de plantas fósiles, que incluyen abundantes hojas, frutos, semillas, troncos, flores, polen y demás partes de interés. Como tal, el trabajo realizado, pues inicialmente pues hay que ver que el trabajo realizado es un trabajo de varias personas, ¿sí? No de una sola. Con los fósiles vegetales del Cerrejón ha determinado que las plantas que hoy en día dominan como tal los bosques húmedos aparecieron en la región por primera vez durante el Paleoceno. Los primeros vertebrados fósiles del Cerrejón fueron colectados durante la década de 1980. Por el geólogo Henry García, el cual pues a ver que pues, se están encontrando tantos fósiles vegetales, pues vamos adentrándonos en la búsqueda de fósiles animales. Estos fósiles correspondían a una mandíbula y a un fémur de un cocodrilo. Sin embargo, este descubrimiento solo fue un objeto de museo, se guardó y se llenó de polvo. ¿Esto hasta cuándo? Hasta el año 2004, sí, que fue cuando este descubrimiento cobró entre comillas relevancia, cuando paleontólogos del Museo de Historia Natural de Florida y el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales como tal revisaron el material fósil y se dieron cuenta del potencial de la mina del Cerrejón, y que esta podría tener este potencial podría ayudar a entender la evolución de los vertebrados en el norte de Sudamérica y la biodiversidad de los ecosistemas actuales. Este fue como tal, entre comillas, el inicio del yacimiento amplio de fósiles del Cerrejón. Nuevamente me refiero al inicio como un descubrimiento masa de la gran cantidad de especies de fósiles que se han encontrado hasta el momento. Entonces, como evidencias fósiles tenemos a la boa más grande que se ha encontrado hasta el momento, que es la Titanoboa cerrejosensis. Vale, singular a dudas, descubrimiento paleontológico más importante del Cerrejón, y no solo del Cerrejón, sino que de Colombia, ¿sí? A nivel de fósil. ¿Por qué? Porque es un fósil supremamente inmenso y está muy completo y muy bien preservado. Ok, aproximadamente tiene una longitud entre 3 y 14 metros de largo y una tonelada de peso. Esta especie se ve representada como tal en las vértebras, costillas y fragmentos del cráneo, y se ha convertido en la insignia del Cerrejón, entre comillas. Y con base en esta serpiente se pudo establecer la temperatura del ambiente en el cual la fauna y flora del Cerrejón se desarrolló hace más de 55 millones. Continuando con las evidencias fósiles de tipo animal, pues que encontramos que no solamente se han encontrado serpientes gigantes, sino también cocodrilos, como es el caso del Cerrejonisuchus improcerus, el cual es un cocodrilo primitivo perteneciente al grupo extinto de los cocodrilos conocidos como dirosáuridos.
Estos cocodrilos se caracterizaban por tener un hocico muy corto en comparación con el de los caimanes y cocodrilos actuales. Y adicional a eso también encontramos otro fósil que es el del Acherontichuus guajarirensis, que pues con un tamaño estimado de aproximadamente 6 metros de largo alcanza o supera un poco como tal los cocodrilos actuales que habitan en el río Nilo, ubicado en África, en el Egipto. Sumado como tal a los cocodrilos y a las serpientes, las tortugas no solo alcanzaron también gran tamaño, son además el vertebrado fósil más abundante del Cerrejón. Todas las tortugas fósiles encontradas en el Cerrejón pertenecen al grupo de los pleurodíneas, tortugas que retraen el cuello en forma lateral cuando se sienten amenazadas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hacen es meterse dentro de su caparazón, pero lo hacen de manera lateral. Actualmente, estas tortugas con estas características solo habitan en Sudamérica, África y Australia. Este descubrimiento apoya como tal la teoría del macrocontinente denominado Pangea, dada la distribución actual de las especies. Vale, a modo de conclusiones, la fauna y la flora actual de Cerrejón son en gran parte el producto de una serie de acciones históricas tales como diversos procesos geológicos, y es necesario estudiar estos procesos para entender los ecosistemas tropicales y poder predecir cómo ellos responderán a la biodiversidad y factores abióticos en un futuro. Como tal, uno de los descubrimientos más interesantes de los laboriosos estudios realizados en el Cerrejón es que por primera vez se registra un bosque húmedo tropical dominado por las mismas familias de plantas que denominan los bosques modernos, pero que creció en un ambiente con temperaturas ambientales extremas a comparación de las plantas modernas. Y demostrando que los bosques húmedos han podido adaptarse a calentamientos y enfriamientos globales a lo largo de la historia. Otra conclusión es que la exploración y estudio de los vertebrados fósiles de Cerrejón dejó un precedente único en la paleontología en Colombia, en la cual las actividades mineras de gran escala como las llevadas a cabo en ese lugar se combinaban con la búsqueda y estudios de los registros paleontológicos, algo que no había sido posible pues dependiendo de la participación de cada persona. Adicional a esto, los fósiles de vertebrados y las plantas encontrados en el Cerrejón han permitido resolver dos preguntas que llevaban mucho tiempo intrigados a paleontólogos de todo el mundo. ¿Qué animales y plantas vivieron en el norte de Sudamérica justo después de la extinción de los dinosaurios? ¿Y qué relación tendrían estos con la extrema biodiversidad actual de esta región? Pero a pesar de todos estos grandes descubrimientos, pues como tal el conocimiento sobre el origen y la evolución de la fauna tropical de Sudamérica y en particular de Colombia sigue siendo muy bajo, y esto deja una motivación a estudiar los fósiles del Cerrejón para encontrar una solución o un gran avance a este interrogante. Como tal, esta es la bibliografía que yo consulté para realizar mi trabajo. Muchas gracias por su atención.